Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que nos regala hoy. Un día maravilloso. Quiero que dediquemos este tiempo con todo nuestro corazón a Dios y que le permitamos al Señor que Él pueda hacer su obra perfecta en nosotros. Amén. Voy a invitarles para que abran sus Biblias en el Salmo 104. Amén. Salmo 104, leemos la palabra del Señor esta mañana, escuchando la voz de nuestro Dios, sabiendo que nuestro Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que están allí en casa, abran sus Biblias, por favor, dispongan su corazón. Mis hermanos que están aquí con nosotros se disponen para alabar a Dios. Y dice la palabra del Señor así: alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Dios mío, tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad, y envuelto en un manto de luz. Extendiste los cielos como una cortina, y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate, viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros, los relámpagos están a tu servicio. Afirmaste la tierra sobre sus bases, y de allí jamás se moverá. Cubriste la tierra con el agua del mar, cubriste por completo la cumbre de los cerros, pero lo reprendiste y el mar se retiró. Al oír tu voz de ruego, el mar se dio a la fuga. Voy a dejar hasta ahí, pero quisiera que ustedes estuvieran ahí terminando de leer este capítulo, porque sí es bien importante que lo tengamos en cuenta. Amén. Vamos a adorar esta mañana al Señor. Noten que el salmista nos invita a que adoremos a Dios. El salmista nos anima, dice: alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Si es de que esta mañana, si hay perecita, si hay todavía allí sueñitos, si hay todavía allí cansancio físico, vamos a decirle: Señor, esto se va en el nombre de Jesús, porque me voy a dedicar, Dios de los cielos, a darte a ti mi adoración, mi alabanza, la exaltación que solo tú mereces. Imagínate un Dios tan lindo que nos dio la noche para descansar, que nos permitió dormir, que nos permitió hasta tener sueños lindos, y venir a la iglesia a no adorarlo, sino de pronto con un desgano o allí en casa. No, al contrario, vamos a dedicarle esta mañana todo nuestro amor, nuestro compromiso, nuestras fuerzas, porque el salmista aquí lo está diciendo: alaben a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Amén. Voy a invitarles a que inclinen su cabecita, cierren allí sus ojitos y vamos a orar y vamos a presentar este tiempo. ¿Saben? Vamos a decirle al Señor: Señor, yo soy la iglesia. Estábamos ahorita en una clase de discipulado donde estamos aprendiendo que nosotros somos la iglesia. Y por ser nosotros la iglesia hemos sido llamados a adorar a Dios, a servirle. Así es de que, como tú eres la iglesia, dile: Señor, yo como iglesia vengo hoy a adorarte, vengo hoy a exaltarte, y recibe mi alabanza. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Solo tú has hecho posible que nosotros, que nuestro cuerpo, nuestro corazón se convierta en el templo tuyo, Señor. Solo tú lo has hecho posible, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te exaltamos y te glorificamos por tus proezas y por tus maravillas, Señor. Delante de tu preciosa presencia estamos para adorarte y para glorificarte en esta mañana, Señor. Padre, rendimos nuestra vida a ti. Sí, Señor. Dile a Jesús esta mañana: hermoso, inigualable es tu valor. Dile, Señor, en esta mañana: nada en este mundo cambiará, Señor. Nada saciará, Señor. Dile: Señor, tu copa nunca se va a secar. Levanta tus manos allí donde estás y dile a Jesús: tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para
mí. Tesoro de mi alma, y corazón, Me das tu gracia, aunque denso, de mis errores eres mejor, de mi futuro eres el guardador. Levanta tus manos y díselo a Él. Tu presencia para mí es el cielo, Señor. Para mí. Tu presencia es el cielo para mí. alza tu voz, Tu presencia es el cielo para mí. hermosa es tu presencia, Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. lo cantamos, Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Levanta tus manos y adora a Jesús. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. mientras tenga Y vida te esperaré. Así es, Señor. cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se llenará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa Tu copa no se secará. no se secará. Hermoso Señor, te adoramos en esta mañana. Presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia Te adoramos, Señor. Te engrandecemos en esta mañana, mi Rey. Qué linda es tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor, es el cielo para nosotros, mi Rey. Tú estás aquí, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú eres todo para nosotros, Señor. Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí.
donde estás y dile, Señor, sentirte a ti tan cerca de mí, mi Rey, y sentir que tu presencia llena todo mi corazón, se convierte para mí como en ese lugar hermoso que tienes preparado para nosotros. Siento que así será cuando yo esté contigo allí en el cielo, Señor. Pasaremos tiempos preciosos a tu lado, postrados a tus pies, adorando tu precioso nombre, engrandeciendo tu presencia, sintiendo que no estamos solos, que llegamos a la meta, que regresamos a casa, que tú nos estás esperando, Señor. Gracias, Dios, te adoramos esta mañana. Nuestro corazón se alegra en ti, nuestro corazón se goza en ti, porque tu presencia para nosotros representa el cielo, mi Dios. Gracias, y eso es aquí en la tierra donde sentimos tu amor, sentimos tu abrazo, sentimos tu misericordia. ¿Cómo será allí vivir junto a ti por la eternidad, Señor? Díselo a Él, díselo a Él, díselo, oh Cristo, mi Rey. Tu presencia es el cielo. Presencia es el cielo para mí, el cielo para mí, el cielo para mí. Sí, Padre, tu presencia es el cielo para nosotros, mi Rey. Tu presencia lo puede todo, tu presencia lo sabe todo. Tu palabra dice, Señor, que el día en que tú, Señor, estabas frente a tus discípulos, dice tu palabra que les diste dones y ministerios a tu pueblo, Señor, y constituiste a aquellos que habían de edificar la iglesia, Señor. Y a uno les diste el ministerio de ser maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, Señor. Y gracias te damos en esta mañana por ese privilegio de ser instrumentos en tus preciosas manos. ¿Por qué no, tú que estás allí en casa, pones tu manita sobre tu corazón y le dices al Señor que gracias por ese llamado que Él te ha hecho a ser la iglesia de Él? Pero además de tú ser parte y ser la iglesia de Jesús, Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, ha hecho de ti y quiere hacer de ti un siervo y una sierva para que le sirvas. Por eso en esta mañana dile, Señor, sé que en tu palabra me has dejado los parámetros para que yo te busque, para que yo te adore, para que yo te sirva. Y quiero aprender una vez más de ti, de tu palabra, Señor, ese llamado que me has hecho a servir en tu casa. ¿Cuál es el propósito tuyo de la iglesia aquí en la tierra? ¿Para qué hemos sido llamados iglesia, Señor? Tú quieres que lo recordemos hoy y que lo aprendamos hoy. Por eso en esta mañana yo dispongo mi corazón, Señor, para que tú me hables, para que tú me recuerdes tu plan y propósito para mi vida al hacerme tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Delante de ti, Señor, estamos en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Vamos a escuchar una canción, iglesia, muy linda, muy preciosa, donde Dios a través de esta canción nos va a recordar a ti y a mí cuál fue el propósito de Él al hacernos su iglesia. Aleluya. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada
le brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Aquí quiero morar. Por favor, Señor, ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Dios. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida en la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Aquí quiero morar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Esa es la iglesia que tú quieres en este tiempo levantar, Señor. Ayúdanos a hacer esta iglesia que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Aquí quiero morar. Amado Dios y Padre Celestial, quisiera que pusieras tu mano sobre tu corazón y oraras conmigo y le dijeras a Dios: esa es la iglesia que yo quiero ser, Señor. Una iglesia que ame al perdido, una iglesia que busque, Señor, al que está confundido, una iglesia que hable la verdad, que lo que enseña sea tu palabra y no filosofías huecas y doctrinas de hombres, Señor, sino tu palabra, Señor, lo que tú nos viniste a hablar y a enseñar. No añadirle, Señor, no quitarle absolutamente nada, Dios. Eso es lo que tú buscas, una iglesia que busque a la que está perdida, que restaure a lo que está caído, que perdone la ofensa del que ha caído, Señor. Yo te doy gracias, ayúdanos a hacer esa iglesia. Sé que hemos fallado en muchas cosas, Dios. Sé que nos hemos equivocado, Dios, en el intento de querer hacer las cosas para ti. Se ha cometido muchos errores, pero hoy estamos como iglesia aquí frente a ti, Señor, pidiéndote que nos perdones, que nos ayudes, Dios, que de verdad coloques en nuestro corazón ese sentir, Padre Celestial, de hacer de nosotros un templo para la gloria de tu nombre, Señor, de cuidar este rebaño, estas ovejitas, Dios, que has puesto a nuestro cuidado, Señor, con el mayor de los celos, Dios, con el mayor del amor que tú nos puedes dar, Señor. Y que estas ovejitas te obedezcan a ti, que sean dóciles, Señor, que se humillen a tus pies, que te vean a ti como lo que tú eres, Dios, como lo que tú eres, el Señor, y que todos juntos podamos llegar allí a tu presencia, que ninguno, Señor, de la congregación se quede, Padre, en la gloria, sino que todos partamos a tu presencia. Porque esta canción dice: iglesia, despierta, ya llegó el tiempo de tu redención. Y eso es lo que estamos viendo, Señor. Estás por arrebatarnos, estás por arrebatar tu pueblo, Señor.
Padre, ayúdanos a cumplir con tu plan, tu propósito, tu llamado, lo que tú quieres que hagamos y que seamos como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Aleluya. Qué lindo es cuando podemos de verdad cantar con el corazón, mis hermanos, y permitir al Espíritu de Dios que Él aún a través de las canciones también nos hable. Y no sea solamente el momento en que el Señor a través de la palabra nos va a hablar, porque Él nos habla siempre, pero a través del cántico Él también quiere tocar nuestro corazón. Él también quiere motivarnos. Él también quiere animarnos, iglesia. Como dice la canción, iglesia despierta. Se está llegando el tiempo de nuestra redención. Estamos por partir de esta tierra. Qué lindo, qué hermoso. Yo a veces me pongo a soñar y a pensar en ese momento y digo, uy, eso tiene que ser algo sobrenatural, espectacular. Por eso quiero que miremos por un momento en Éxodo. Miremos Éxodo capítulo 11, una palabra muy linda que en estos días leí, escuchaba también, de lo que Dios hace. Créanme, mis hermanos, con todo esto que ha pasado, de este coronavirus, en medio de todo, nosotros los hijos de Dios hemos sido bendecidos, hemos sido muy guardados, hemos sido muy protegidos. Y encontré este versículo tan lindo donde el Señor, una vez que Dios estaba tratando fuertemente con los egipcios, ustedes recuerdan las 10 plagas que el Señor envió como castigo a este faraón porque no quería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces Dios envía esa plaga o estas plagas, y la última plaga es la muerte de los primogénitos de cada familia egipcia, empezando desde el faraón para abajo. Y me llama poderosamente la atención en un versículo, porque Moisés va a la presencia del faraón y le dice así: Dios me manda a decirle, su majestad, que cerca de la medianoche él recorrerá todo Egipto y les quitará la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Todos morirán, todos morirán, desde el hijo mayor de su majestad hasta el hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el molino. Ni siquiera las primeras crías de los ganados egipcios escaparán de la muerte. Nunca antes han sufrido ustedes una desgracia tan grande, ni nunca más volverán a sufrirla. Y para demostrarles, dice Moisés, que es Dios quien distingue, miren lo que hace Dios, Dios distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni uno solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales. Es más, ni siquiera un perro nos ladrará. Toda esta gente que está al servicio de su majestad vendrá a verme y de rodillas me rogará que me vaya de Egipto y me lleve a mi pueblo. Solo entonces me iré de aquí. Hermanos, Dios hace distinción entre su pueblo y los que no son de su pueblo. Y en este tiempo lo hemos podido comprobar. Esta plaga ha azotado terriblemente al mundo entero. Muchas personas han muerto. Pero Dios ha hecho distinción entre los que son suyos y los que no son suyos. Ahora, no estoy diciendo con esto que es que Dios se ensañó con los que no son suyos, porque también sé de algunos creyentes que a Dios le plació en este tiempo llevárselos, pero fue el designio de Dios. Si ustedes leen Isaías 57:1, Dios dice que Él, cuando toma la decisión de llevarse una persona de la tierra, es porque lo está librando de sufrimientos y de dolores que a la postre venían para esa persona, y Él prefiere protegerlo y cubrirlo. Pero aún así, aunque han muerto cristianos, Dios lo hizo con el propósito de protegerlos. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro Dios de amoroso? Cómo es nuestro Dios de perfecto, cómo nos ha protegido, cómo nos ha guardado. Y es por eso que Él se merece que nosotros lo adoremos, hermanos. No nos cansemos de adorarlo, no nos cansemos de exaltarlo, no nos cansemos de agradecerle, porque mira lo que el Señor le dice al faraón a través de Moisés. Dios hace distinción entre los que son suyos y los que no son suyos, y le dan como una pauta, como diciendo, ni siquiera un perro nos va a ladrar a nosotros. Dios no permite que nadie se levante contra sus hijos. Esa es la seguridad que nosotros como hijitos de Dios tenemos en Él. Por eso, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué angustiarnos? No podemos imitar lo que el mundo hace, no podemos pensar como el mundo piensa, no debemos hablar como el mundo habla, porque en ocasiones nos encontramos con personas que se quejan de la situación y sin darnos cuenta nosotros hacemos la segunda. Ay, sí, de verdad está muy oscuro. Ay, sí, cómo está de mala la situación. No,
A nosotros nos ha ido muy bien. A nosotros nos va muy bien, porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a adorar al Señor en este momento, y más que pedirle al Señor hoy una petición, yo creería que le vamos a agradecer, porque Él ha sido fiel. Tú tienes salud, no te falta nada, tienes un techo seguro, un vestido seguro, un alimento seguro en tu mesa. Por favor, vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas lindas, por la distinción que Dios ha hecho entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Gracias, Señor, te adoramos en esta hora. Nada es difícil para ti, Señor. Nada es imposible para ti, porque nos has cuidado, Señor, y nos has llenado de ti, Señor. Te adoramos en esta hora, Señor. Te glorificamos, mi Rey. Poderoso eres tú, Señor. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Levanta tus manos al cielo y señala al cielo. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Esa montaña de problemas, aleluya. Gracias, solo tú has movido esa montaña de problemas, Señor. Sí, mi Rey. Sí, Señor. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su Amén. Señor, te amamos. Por tu poder tú has movido toda dificultad de nuestras vidas. Por tu poder tú estás haciendo cosas nuevas en nuestras familias. Por tu poder tú estás restaurando los hogares. Por tu poder, Señor, has dado todo lo que te hemos pedido y nos has guardado. Gracias, Señor. Gracias porque nos has cuidado como a la niña de tus ojos. Díselo a Él. Nada es difícil para Él. Dios. Todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Se Verán por su poder. Padre, te damos muchas gracias. Yo te invito que ahí donde estás, levanta tus manos al Señor, y es el momento de creer que Él ha hecho cosas grandes. Y como decía la pastora ahora, vamos a darle gracias por los milagros que Él ya hizo.
por los que está haciendo en este momento en muchas personas, en muchos cuerpos. Es la hora de la sanidad, de los milagros, porque nosotros creemos por su palabra. Tú también puedes creer allí donde estás y decirle: Señor, muchas gracias, Señor. Creemos en estos milagros que has hecho en las personas que están en el hospital, las que están en las UCI, Señor. Dios mío, Señor, tú haces un milagro de salvación y no permites que pasen a una eternidad sin Cristo, Señor. Te rogamos por todos aquellos y te damos muchas gracias por todos los que has salvado hasta hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa y eres el Dios de los milagros. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Señor. Solo tú eres nuestro Dios. Dale gracias a Dios con tus manos levantadas y dile gracias por cada milagro, por la provisión que has dado a mi casa, porque no estoy enfermo, porque estoy sano, porque estoy libre, porque has quitado toda atadura de mi mente, de mi corazón. Dale gracias por un minuto más, diciéndole: Señor, yo quiero que ahora tú me hables, Señor, con tu palabra, me bendigas con tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, es verdadera, Señor. Muchas gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Creemos que tú eres Dios, que tú eres Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Todo es posible, dice la palabra, para el que cree. Todo le es posible. Hasta podemos mover una montaña si tuviéramos fe. Oh Señor, gracias, aumenta nuestra fe. Queremos creer, Señor, que para nosotros los hijos de Dios, si creemos, todo va a realizarse, todo es posible. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que nuestro Dios está aquí con nosotros, ¿verdad? Y yo sé que allí también en casa donde están ahí viéndonos, Dios los bendiga a todos, bienvenidos a esta transmisión. Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios, una palabra que va a bendecir la iglesia, una palabra que nos va a ayudar. Hace 8 días estábamos tratando el tema de por qué la iglesia ha perdido el poder, por qué no se ve lo que se veía antes. Pero hoy quiero compartir con ustedes una iglesia fuerte. Así que tomen su asiento donde están, pónganse cómodos, tengan su Biblia, por favor. Tengan su esfero, sus cosas para poder anotar, porque es muy importante que escriban y puedan volver a repasar esta palabra, que es una palabra que Dios nos dio esta semana y yo quiero compartirla con ustedes. Una iglesia fuerte, se llama el título de la predicación de hoy. Una iglesia fuerte, amén. La iglesia necesita recuperar el poder, como les decía yo hace 8 días. En esta primera parte que vamos a tratar hoy, vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 7. Y en esta primera parte Dios nos muestra que nosotros debemos, o mejor, ¿qué debemos hacer nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, para que la iglesia sea una iglesia fuerte? Para que tengamos la fortaleza de nuestro Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque la iglesia hoy en día ha perdido su fortaleza, ha perdido su fuerza. Así que yo quiero que cada uno de ustedes que son iglesia presten toda su atención. ¿Por qué? Dios nos va a exhortar a nosotros como iglesia y es lo que quiere hacer en este tiempo. Vamos a ser exhortados y no es que seamos regañados. La palabra exhortación significa animar. Entonces lo que Dios quiere es animarnos como iglesia a que nos unamos, a que nos fortalezcamos, a que cada uno digamos: bueno, Señor, yo pertenezco a la iglesia, yo soy de la iglesia, yo necesito esa fortaleza, y Dios nos lo va a enseñar a través de este primer libro de Samuel que está en el Antiguo Testamento. Quiero comenzar con esta cita bíblica, primera de Samuel 7, versículo 1 y 2. Primera carta de Samuel o primer libro de Samuel, el capítulo 7, verso 1 y verso 2. Dice la palabra de Dios así: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. Dice ahí puntualmente 20 años en total.
Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía, escuchen bien eso, parecía que el Señor los había abandonado. Amén. Yo quiero recordarles un poco qué era el arca del pacto, el arca del Señor. El arca del Señor fue construida en el tiempo de Moisés, cuando hicieron el tabernáculo de reunión. Y el arca del Señor representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, la presencia de Dios en los israelitas. Y estaba dentro del tabernáculo. Así que al pasar el tiempo, esa arca fue de mano en mano, por decirlo así. El pueblo a veces olvidó que esa arca estaba con ellos y que los protegía. Entonces ocurrieron varios eventos. En esta parte del libro de Samuel, el arca del pacto pasó del exilio a la clandestinidad, de las manos de los filisteos a estar escondida en la casa de Abinadab, custodiada por su hijo Eleazar durante 20 años. ¿Qué representa el arca? El arca representa a Jesucristo, nuestro Salvador, y debe ser defendida. Por eso nos preguntamos hoy en día, ¿está nuestro Cristo y su evangelio exiliado? ¿Está lejos? ¿Está en una casa? ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿O en un lugar? Al parecer ha sido robado y enviado lejos. Mira que a veces el arca o la presencia de Dios que está en las casas pareciera que no estuviera en las casas, sino que estuviera lejos de los hijos de Dios, o mejor, de la iglesia del Señor. Y es muy triste lo que está pasando hoy con la iglesia, porque la iglesia ha entrado en una decadencia terrible. No tienen los hogares, no tienen las iglesias, no tienen los hijos de Dios, la presencia de Dios, y se ha perdido. Por eso necesitamos hoy más que nunca ser una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, porque estamos viviendo tiempos, y todos lo sabemos, que en estos tiempos la iglesia está como decaída, y pareciera, fuera lo contrario, pareciera que estuviera fuerte. ¿Por qué? Porque muchos asisten a las iglesias, o bueno, asistían cuando se podía asistir. Asistían a las iglesias, o a las mega iglesias, o a los templos, y eran la característica que todo el mundo tenía. Mucha gente tenía la iglesia como de moda. Vamos a la iglesia tal porque es muy grande, vamos a la iglesia tal porque es mediana, vamos a la iglesia tal porque me gusta, y pareciera que fuera una moda. Cuando entramos en este tiempo de estar en casa, de reunirnos en casa, o mejor, de no poder salir a los templos o a las iglesias a congregarnos, pues cambió totalmente el panorama. Y yo digo, Señor, gracias, porque tal vez la iglesia está aprendiendo con esta prueba, y quizás esto nos está enseñando y nos está preparando para que tú y yo como iglesia, y la iglesia en general, seamos mucho más fuertes que antes, y tomemos más las cosas de Dios en serio, porque muchas veces las hemos tomado a la ligera. Y por eso la iglesia hoy ha perdido el poder espiritual, y también no se ha hecho fuerte. Cualquiera puede hacer algo y se debilita la iglesia. Entonces necesitamos ser una iglesia fuerte. Nos hemos llenado tal vez en las iglesias, o las iglesias se han llenado de músicos, de espectáculos cristianos, pero no se ve realmente la influencia de la evangelización que deberíamos tener nosotros como iglesia. Por eso es el llamado a que practiquemos la unidad en la oración, en el ayuno, y comencemos a ver que después de que pase quizás todo esto, la iglesia tiene que salir a predicar. Y aún así, si no podemos salir, lo estamos haciendo a través de la predicación, a través del Facebook, o de los dispositivos móviles, o de, bueno, todas estas redes. Pero va a ser más necesario que tengamos el poder para salir y hablarle a las personas afuera, para que lleguen a las iglesias, se van a congregar, se va a desatar un avivamiento, las personas van a querer estar en un lugar donde se ora por ellas, donde se busca. Por eso la canción que cantamos antes era: yo quiero una iglesia que haga una cantidad de cosas como Él quiere que sea el Señor, ¿no? Y así tenemos que ser cada uno de nosotros, una iglesia fuerte y una iglesia poderosa. Una iglesia donde digamos, bueno, yo voy a cantar, a adorar a Dios, y tener el corazón listo y preparado, y no estar en el lugar de la iglesia o en el lugar donde nos reunimos pensando en otra cosa. Por allá, ¿qué está pasando con mi esposo, con mis hijos? Otra cosa. No,
La iglesia tiene que tener una actitud de concentración, digámoslo así, para que estemos unidos todos como hermanos diciendo: Señor, yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a darte gracias por mi vida, por mi sanidad, por mi familia. Y eso es lo que realmente Dios quiere en este tiempo, que seamos una iglesia con influencia para evangelizar a los perdidos, para evangelizar a esta sociedad, que es una sociedad que cada vez, escuchen bien esto, se está haciendo más pagana. Le están gustando más las cosas del mundo, el dinero, la fama, los deseos de su naturaleza pecaminosa y muchas de esas cosas, y cada vez se están alejando mucho más. La iglesia se está alejando de los mandamientos de Dios, y eso sí puede ser algo fatal, porque la iglesia entra en una decadencia total. Yo quiero que como iglesia nosotros, no con una denominación ni con un nombre, sino como hijos de Dios, como familia de Dios, tengamos un norte, un propósito. Digamos, vamos hacia allá con la dirección del Señor Jesús, con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia necesita urgentemente recuperar esa unción, recuperar ese poder, recuperar esa fortaleza que necesita en estos tiempos difíciles. Porque Dios nos muestra hoy a la iglesia qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y cómo nos muestra? A través de su palabra. Por eso el tiempo que has estado ahí a solas, que tienes comunión con Dios, que vas al secreto con Dios, dile: Señor, muéstrame, yo soy parte de una iglesia, ¿qué debo hacer? Y Dios nos va a mostrar, para que nuestro pueblo, para que la iglesia de Dios sea fuerte. Hay una pregunta que hoy yo quiero hacer, y es: ¿cuándo se hace fuerte la iglesia? Esa es la pregunta para el tema de hoy. ¿Cuándo se hace fuerte la iglesia? Hay tres cosas muy importantes que quiero tratar esta mañana, y quiero que pongan toda su atención, porque Dios nos va a hablar, no solamente a nosotros, sino a la iglesia en general. Como hijos de Dios necesitamos escuchar su voz, tener un corazón dispuesto para decirle: Señor, aquí estoy, dime qué tengo que hacer, y yo lo hago. Y saben, esa es parte de nuestra oración con mi esposa: Señor, háblanos y dinos qué tenemos que hacer, y lo que tú nos digas que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Porque lo único que queremos hacer, mis hermanos y los que están ahí viéndonos, es hacer la voluntad de Dios, no otra cosa, sino la voluntad del Dios Todopoderoso. Por eso lo primero que quiero tratar en esta hora es que para que una iglesia se haga fuerte, para que una iglesia esté fortalecida, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y obedecer el llamado de Dios. Cuando la iglesia escucha y obedece el llamado de Dios, comienza a hacerse fuerte. Porque hoy mucha gente puede escuchar de Dios, pero no obedece a la palabra, no hace lo que Dios dice. Si uno dice: no, sí, eso es simplemente una religión, eso es simplemente gente que habla de Dios, pero no hace nada más. La iglesia de hoy necesita escuchar y obedecer el llamado de Dios. Y Dios nos está llamando a que seamos una iglesia poderosa, donde la gente diga: esta iglesia es muy influyente en la sociedad, esta iglesia tiene algo. Y se den cuenta que lo que tenemos realmente es el poder de Dios, que ocurren cosas maravillosas, milagros, sanidades y muchas otras cosas más. Por eso vamos a ir a la palabra. Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7, verso 3 y 4. En estos dos versículos hay algo muy importante que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros como iglesia, y quiero que lo tengan en cuenta y además que lo escriban. Porque si me llego a encontrar con algunos de ustedes, les voy a preguntar acerca de esta palabra, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 7, verso 3 y 4. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, a toda la iglesia, diríamoslo hoy: si decides con todo tu corazón volver al Señor, deshazte, o mejor, desháganse, dice, de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y Astoret y adoraron únicamente al Señor. Aleluya. Aquí entra en escena un personaje que me parece tan importante en el Antiguo Testamento y más en estos libros de Samuel, que es el profeta Samuel. Samuel era un profeta, era un sacerdote, pero además era un juez también. Y aquí entra en escena
Y él está diciendo, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón deseas volver al Señor, deshazte de los dioses ajenos, o desháganse, le estaba diciendo al pueblo, de los dioses ajenos y de las imágenes, dedíquense, o mejor, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Es importante lo que vamos a ver ahora, porque si nosotros leemos con detenimiento estos versículos y miramos cómo el profeta está animando, cómo el profeta está exhortando, Samuel está haciendo un llamado al arrepentimiento, a un cambio de actitud. Él es juez, y el juez está diciendo, como sacerdote y profeta también, está transmitiendo al pueblo 4 órdenes, que quiero que las tengan en cuenta y las escriban. 4 órdenes del Señor, las que también son para nuestros días de hoy y para nosotros. Estas órdenes nos las está dando el Señor a través de su palabra. Y la palabra de Dios está llena de órdenes, llena de decretos, llena de mandamientos, que nosotros debemos ponerlos por obra, porque por eso están escritos en la palabra de Dios. Vamos a mirar los que hay aquí en estos 2 versículos. El primero es convertirse a Dios. Dice, si de todo corazón desean volver al Señor. Ahí le está diciendo, cuando uno quiere volverse al Señor es convertirse a Él de todo corazón. Es necesario volverse, convertirse a Dios de corazón. Miramos tanto por nosotros mismos, mis hermanos, iglesia, por nuestros intereses personales, por los intereses de la familia, pero poco por las cosas divinas, las cosas de Dios, por las cosas santas. La Biblia dice también en el Antiguo Testamento, no mezcles lo santo con lo profano. Y hoy mucha gente mezcla todas las situaciones. Tiene un pie en la iglesia, pero tiene un pie en el mundo. Y Dios no quiere eso. Dios nos quiere solo para Él. Así que la palabra de Dios dice, conviértanse a Dios. Cuando está diciendo ahí en el versículo 3, si de todo corazón desean volver a Dios, es necesario volverse a Él. Porque hemos olvidado, la iglesia ha olvidado muchas cosas de Dios. Y Él hoy nos está invitando con todo su amor y su misericordia a que nos convirtamos de todo corazón. Amén. Ese es el llamamiento. Pero hay una segunda cosa aquí también de esas 4 órdenes que da el Señor, es dejar la idolatría. Dejar la idolatría. Usted dirá, no, pero yo no tengo en mi casa una imagen y yo no estoy haciendo ídolos y no tengo y no compro ídolos y no les estoy venerando. Pero la idolatría no es solo eso, no es ir a una imagen, no es arrodillarse frente a una imagen o tener un escapulario o una medalla o un Cristo aquí colgando, no es eso tampoco. Cuando Dios está hablando de la idolatría, también habla de otras cosas mucho más allá. Y dice, desháganse de sus dioses. Y en ese momento les estaba diciendo, esos dioses ajenos que ustedes tienen de las imágenes de Astoret, por ejemplo. Así se llamaba una diosa en el Antiguo Testamento, Astoret. Pero ¿cuántos ídolos tiene el ser humano hoy? Muchos. Los pone por sobre Dios. Y lo más triste es que se ata a ellos y se compromete en adoración a ellos. Mira que Astarot era una diosa de los fenicios y de los sidonios, esposa de Baal. Ustedes han oído hablar de Baal también, ¿no? Baal. Y su culto fue traído a Babilonia y en Canaán pasó por ser luego la diosa de la luna, en tanto que Baal pasó a ser el dios del sol o el dios sol. Pero ellos hacían unos ritos inmorales terribles. Y parte de esas prácticas que ellos hacían contaminaron al pueblo de Israel, contaminaron a la iglesia de ese entonces, que era el pueblo de Israel. Hoy cuántas cosas y cuántas idolatrías y cuántas hechicerías y hasta brujerías están contaminando a la iglesia del Señor. Quizás a ti y a muchos otros también en tu casa o en tu familia. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Esas prácticas idolatras hacen que la gente caiga, hacen que la gente se olvide de lo principal, que es nuestro verdadero Dios. Y es lo que Dios llama en el Antiguo Testamento a extirpar. Quítense todas las idolatrías de ustedes. Él les advirtió, cuando ustedes pasen a la tierra prometida, tengan mucho cuidado de contaminarse con los ídolos que tienen ellos y con todas sus costumbres paganas. Pero lo hicieron por un tiempo y después
fueron contaminándose y fue un terrible fracaso. Por eso el pueblo de Israel se separó de Dios, se dividió. Y eso fue algo terrible. Pero hay otro llamado aquí, ¿cierto? Otra orden que da el Señor, y es arrepentirse. Cuando dice ahí en la palabra, dediquen su corazón al Señor, les está diciendo arrepiéntanse y entreguen su corazón al Señor. En otras palabras está diciendo prepárense, o preparemos el corazón para que no haya maldad en él, para que nos limpiemos de toda maldad, de pensamientos sucios, de palabras inapropiadas. Hoy hay mucha gente que fácilmente dice palabras deshonestas y le salen creyendo que eso es normal, hablarle a otra persona con una grosería o hablarle con una palabra deshonesta o sucia que sale de su boca. La Biblia dice que de todo lo que hablemos vamos a darle cuenta a Dios, sea bueno o sea malo, o lo que salga de nuestros labios. Así que hay que tener mucho cuidado. Y cuando dice la palabra arrepintámonos, es de todo, frente a todos esos actos inapropiados, incorrectos, palabras que no debemos decir. Lo que quiere decir Dios aquí en el arrepentimiento es cambiemos de actitud. No sigamos haciendo lo que venimos haciendo. Cambiemos de actitud. Arrepintámonos de todo pecado, de toda maldad. Mira que el arrepentimiento es imprescindible. ¿Para qué? Para ser perdonado y transformado por el Dios del cielo. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser cambiado? Arrepiéntete. Quizás te da ira, te da mal genio. Quizás no soportas a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, o no soportas la situación que estás viviendo, que no tenemos para comer, o que no tenemos para el arriendo, no tenemos para los servicios, o no tengo trabajo. Mucha gente está pasando necesidades, claro, lo sabemos, pero que eso no nos irrite. Y si está pasando algo en nuestra casa, digámosle: Señor, ayúdanos. Sabemos que con Él nunca nos ha faltado nada, y podemos ver grandes testimonios y grandes cosas de lo que Dios ha hecho, porque Él nunca nos faltará ni nos hará morir de hambre, mucho menos. Amén. Así que si tienes algo de que arrepentirte, el llamado que se está haciendo aquí, la orden del Señor en estos versículos es: arrepiéntete de todo corazón, dedica tu corazón al Señor. Pero hay una cuarta orden aquí, es compromiso. Comprométete. Comprometerse es la orden del Señor aquí. Y lo dice ahí en el versículo cuando dice: obedézcanlo solamente a Él. Cuando yo decido obedecer al Señor, me estoy comprometiendo. Y qué bueno que tengamos familias, hogares, hermanos, hermanas, niños, jóvenes con un corazón comprometido. Uno de nuestros motivos de oración es: Señor, comprométenos con la obra, comprométenos con el Señor, con la iglesia. Y yo estoy viendo que eso va a suceder y está sucediendo. Y veremos cosas grandes, cosas maravillosas, cuando Dios se da cuenta que su iglesia le ama, cuando su iglesia se compromete a ayunar, a orar, a leer la palabra todos los días, a buscar el consejo de Dios, a decirle: Señor, mira esta necesidad que tengo, por favor ayúdame, te necesito. Eso es parte de nuestro compromiso con Dios. En Santiago dice que no seamos tan solamente hacedores de ella, que tomemos acción, que si escuchamos algo que Dios nos quiere decir o nos está diciendo, lo pongamos en práctica. No echemos en saco roto lo que la palabra de Dios dice, ni lo que los consejos de Dios nos están diciendo todos los días. Mira cuánta necesidad tenemos, y hoy es el momento, y decirle: Señor, yo me comprometo contigo, yo quiero obedecerte solamente a Él. Mira que hacer un compromiso real con nuestro Señor y Salvador es dedicarle la vida a Él. ¿A quién le estás dedicando más tu vida? ¿A tu familia? ¿A tus hijos? ¿A tu trabajo? ¿A tu negocio? ¿A tu empresa? ¿A tu estudio? Todo eso no es malo, pero no es lo principal. Lo primordial es un compromiso real con Dios, con el Dios del cielo. Quizás tenemos muchas otras cosas que hacer, pero esa no es lo principal. No es lo que debe primar en nuestra vida. Lo que debe de ser primero en nuestro corazón, en nuestra vida, es Dios, ¿de acuerdo? Es el Señor, no hay otra cosa más. Por eso dediquemos nuestra vida a Él. Mira que todo servicio que nosotros hacemos debe ser para aquel que murió por nosotros, que resucitó por nosotros, que nos dio que nos da la vida eterna. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por eso, si tú no lo tienes en tu corazón, es el momento de decirle: Señor, yo me quiero convertir. Señor, yo me quiero dejar toda esa idolatría. Señor, yo quiero arrepentirme. Señor, yo quiero comprometerme contigo. 4 órdenes que hoy Dios nos está dando a nosotros como iglesia. Aquí estamos como creyentes delante de Dios, porque a ningún otro nosotros vamos a dar adoración y obediencia, sino solo a Dios. Y debemos comprometernos con Dios y con la iglesia. Eso es lo más importante y lo que a Dios le agrada. Mira que la exhortación del profeta Samuel contiene una promesa, y una promesa poderosa para el pueblo. Dice: si los israelitas obedecen al Señor, Él los va a librar de la mano de esos filisteos que los están acosando, de esos enemigos que están detrás de la iglesia, detrás de este pueblo. Y lo está diciendo: el Señor los librará de la mano de los filisteos. ¿Y sabe qué solamente debían hacer ellos? Solo debían convertirse de corazón. Solo debían dejar la idolatría. Solo debían arrepentirse y hacer un compromiso con Dios. Iglesia, yo quiero animarlos en esta mañana. Y quiero exhortarlos diciéndoles: hagamos esto nosotros también. Digámosle al Señor: perdónanos. Digámosle al Señor: Señor, mi corazón tal vez no está totalmente convertido a ti. Yo me quiero convertir a ti. Yo quiero dejar esos ídolos que tal vez es mi esposo, o es mi trabajo, o es mi fama, o es mi profesión, no sé. Tantos ídolos que podemos tener que no sean imágenes reales como las que vemos quizás en otras religiones, pero sí otras cosas que nos están distrayendo de Dios. Y hay que decirle: Señor, mire, para muchos la idolatría que tienen es el celular, o si es ese teléfono móvil, o es las redes, el Facebook, todas esas cosas que hoy nos están ayudando para compartir la palabra, pero que también nos estamos extralimitando y yéndonos más allá donde no debemos estar. Una iglesia unida, como dice ahí, es digna de ser temida. Amén. Por eso debemos dejar todas esas cosas que nos están invadiendo, la televisión, todas esas cosas que nos quieren distraer. Claro, estamos en un mundo donde estamos viendo de todo, pero que eso no sea lo que nos saque de un verdadero conocimiento de Dios. Debemos también adquirir un verdadero compromiso. Eso es lo que está diciendo Dios. Iglesia, tienes que tener un verdadero compromiso. Cuando tú te comprometes con algo, lo haces, ¿verdad? Si te dices: no, es que yo quiero ese trabajo, y me llaman para ese trabajo, y yo digo: sí, me voy a comprometer, entonces yo tengo que llegar temprano, tengo que hacer el trabajo que me mandaron a hacer. Eso es un compromiso con algo. Ahora, si Dios nos dice: comprométete con la iglesia, comprométete con orar, con leer la Biblia, con ayunar, eso también es un compromiso con Dios espiritual, y necesitamos como iglesia hacerlo. Comprométete en tu casa con un devocional. Pon un altar en tu casa. No es que lo armes como hacen otros, no, pero con la iglesia y la familia se reúnan en torno a tomarse en un café, pero a leer la palabra, a compartir, ya sea en la mañana, al mediodía, en la noche, como te quede más fácil. Pero hoy se ha perdido eso. La iglesia no es fuerte, ¿saben por qué? ¿Y por qué no se convierten muchos en las familias? Porque no hay un devocional, porque no hay un altar donde ustedes puedan compartir. Y no quiere decir que hagan un altar de 10 horas o de 5 o de 1 porque se aburren hasta los niños, no, pero que compartan la palabra de Dios con calidad y le digan: Señor, mira, Dios me habló acá. Y por eso le decimos, cada vez que predicamos la palabra de Dios, escríbanos, díganos: mira, el Señor me habló en esta área, Dios me dijo esto. Pero a veces la iglesia está callada, está quieta. Pareciera que Dios no estuviera hablando. Yo sé que Dios sí está hablando, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía a los corazones, sino que lleva el poder y la unción para que produzca fruto. Amén. Y debe producir fruto tremendamente. Así que convirtámonos de corazón. Digámosle: Señor, estas 4 órdenes que nos está dando, yo quiero ponerlas en práctica. Quizás estoy fallando en alguna o en todas, pero voy a ponerlas en práctica. Amén. Bien, el segundo punto es para que la iglesia se haga más fuerte, es cuando hace oración intercesora abundante. Número 2, entonces, cuando la iglesia hace oración intercesora abundante. ¿Qué es la oración de intercesión? Yo creo que ustedes han leído 1 Timoteo capítulo 2, donde dice: oren por todos los hombres, oren por todos los que están en eminencia, intercedan por ellos. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos vivir quieta y reposadamente,
Primera de Timoteo 2, 1 y 2 y 3 dice eso. Así que ténganlo en cuenta. Nosotros hemos llamado a ser una iglesia intercesora, pero no una iglesia de 1 minuto, de 2, 3 minutos, 5 minutos, no, una iglesia que ora abundantemente. Por eso hemos sido llamados a la oración. Por eso nos estamos reuniendo también los viernes a orar 1 hora. Este viernes fue algo maravilloso, si todos se dieron cuenta. Qué oración tan espectacular. Cada uno tomó un motivo y nosotros les dimos los motivos y ellos averiguaron y todo concordaba bien con las citas bíblicas y fue una bendición que no oramos 1 hora, nos pasamos de la hora, si ustedes se dieron cuenta. Y fue como si nada, ¿cierto? Como si hoy. Y fue maravilloso. Así que la iglesia se está haciendo fuerte en este tiempo cuando tiene una oración intercesora abundante. Y nosotros vamos a ser reconocidos porque vamos a ser una iglesia que ora, que no deja pasar las cosas porque sí. Todos me sorprendieron, los niños, los jóvenes que oraron con esa cita bíblica tremenda. Ya no son oraciones de 1 minutico y gracias Señor y amén y amén. No, ahora nos toca como esperar, Dios mío, que me dejen orar porque yo veo que se están demorando mucho. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez estamos creciendo en oración. ¡Qué bendición! Y eso me parece una bendición para toda la iglesia. Así que eso es muy importante. Pero vamos a verlo también a través de la palabra. Primera de Samuel capítulo 7. Y vamos a ver los siguientes versículos, del 5 al 9. Aquí es donde debemos hacernos fuertes en una oración abundante. Primera de Samuel 7, 5 al 9 dice: Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día. ¿Qué pasa cuando uno no come durante todo el día? Estamos en ayuno, ¿verdad? O sea que lo que está diciendo literalmente es que el pueblo ayunó durante todo el día. Y dice, y confesaron que habían pecado. Mira lo que ocurrió después de ayunar. Confesaron que habían pecado contra el Señor. ¿Saben? Fue allí en Mizpa, que es una ciudad donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Pero mira lo que dice el verso 7. Dice, cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Pero mira, verso 8 dice, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios, le dijeron al profeta Samuel, Dios que nos salve de los filisteos. Y le suplicaron eso a Samuel. Entonces el verso 9 dice, entonces Samuel, el profeta, tomó un cordero, hizo otra ceremonia, rogó al Señor, tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada, entera, dice acá. Y rogó al Señor que ayudara a Israel. ¿Y el Señor qué hizo? Le contestó. Mira lo que hay que hacer cuando rogamos, cuando intercedemos por el pueblo. El pueblo de Israel iba a ser destruido, pero una oración intercesora, una oración abundante de un hombre y aún del mismo pueblo, clamando, Señor, estamos en peligro. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en peligros, verdad? En la calle, donde salimos, mire que cuando ustedes salen de aquí, nosotros oramos, Señor, ángeles alrededor de mis hermanos. Cuando nosotros mismos salimos a hacer una vuelta, o vamos a la papelería, o hacemos otra cosa, Señor, tus ángeles. Oramos y rogamos, Señor, que tu protección esté con nosotros, y Dios nos protege, nos guarda, nos fortalece, nos ayuda, está con nosotros. Mira que Samuel dijo, reúnan a todo el pueblo de Israel en Mizpa, y dice, y yo oraré al Señor por ustedes. Mizpa, como les dije, era una ciudad de Benjamín donde eran convocadas las tribus en esa época de los jueces. Ahí se reunían todos. ¿Y saben qué significa su nombre? Significa Mizpa, significa atalaya. Y ustedes dirán, bueno, pastor, ¿pero qué es atalaya? Bueno, atalaya también significa vigilante, una persona que está alerta, que está pendiente de que algo pase para alertar a otros y decirles, cuidado, viene el enemigo. Ese es el atalaya del que habla la Biblia. Esa ciudad no estaba lejos de Jerusalén, estaba como a 13 kilómetros más o menos. Pero mire que la Biblia dice, y aquí vamos a devolvernos un poquito al capítulo anterior, o uno de los capítulos anteriores. Dice que después de la batalla de Afec, cuando los hebreos perdieron el arca, Samuel había reunido a todo el pueblo de Israel en Mizpa, que fue lo que acabamos de leer, para ofrecer sacrificios al Señor y clamar
para que perdonara sus pecados, para conmemorar ese evento, Samuel hace algo curioso en esa época, y es que Samuel levanta una piedra entre Mizpa y Ebenezer, una piedra de ayuda para que el Señor los ayudara. La Biblia dice en uno de los salmos que hoy los sacrificios que Dios quiere es que hagamos o que tengamos mejor un corazón contrito y humillado, un corazón que anhele la presencia de Dios, que se humille delante de Dios. Pero eso es cierto. Y quiero ir un momentico a 1 Samuel capítulo 4. Hay un capítulo anterior que estamos viendo, o unos capítulos anteriores, para corroborar lo que estoy diciendo. Ahí dice en 1 Samuel 4, 1 al 4. Dice: y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. ¿Estaba en qué? En guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afej. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron. Mire la derrota que tuvieron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento, y los ancianos de Israel, los ancianos del pueblo, se preguntaron: bueno, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué nos mataron tantas personas? Y se preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo. Se acordaron del arca del Señor. Traigamos de Silo el arca del Señor, del pacto del Señor, porque si la llevamos con nosotros a la batalla, ¿qué va a pasar? Nos salvará de nuestros enemigos. Y el versículo 4 dice: así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre querubines. Los hijos de Elí, que era un sacerdote, o sea, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Como el arca, les dije al principio, simboliza la presencia de Dios, ellos necesitaban la presencia de Dios. Tuvieron una derrota. Los filisteos se apoderaron en la batalla de ellos, 4,000 personas, y ellos se preguntaron: ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Necesitamos la presencia de Dios. Mira, yo te digo algo, iglesia: para ganar una batalla necesitamos la presencia de Dios. No lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos correr al altar de Dios para que ese hijo rebelde cambie, para que esa persona que está en la droga cambie, para ese esposo que no quiere nada con Dios, que se opone. Necesitamos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, por favor, aquí está el arca tuya, aquí está la presencia de Dios. Haz una obra, haz un milagro, transforma a mi esposo, transforma a mi familia, transforma mi entorno, y Dios lo va a hacer. Pero necesitamos ir a la presencia de Dios. Ellos trajeron el arca de Dios, ¿cierto? Pero mira lo curioso, si nos devolvemos un poquito otra vez al capítulo 7, el verso 6. Dice la palabra que hubo una ceremonia, y la primera ceremonia que hubo fue la ceremonia del agua. Dice que ellos fueron a un pozo y sacaron agua. ¿Qué es el agua? El agua es algo vital para el cuerpo, ¿cierto? Para la humanidad. Y dice que la derramaron. Eso era una ceremonia o un rito que hizo el profeta Samuel. Y en esa oportunidad, haciendo esa ceremonia de agua, sacaron ese líquido vital, dice en el verso 6, y lo derramaron. ¿Y sabe qué? Ellos ayunaron, dice también ahí en el verso. Todo el día. Ayunaron aquel día y reconocieron su pecado. Mira, lo más lindo que le puede pasar a la iglesia y a nosotros es reconocer que hemos pecado y pedirle perdón a Dios. Y no ser orgullosos ni ser prepotentes, sino decir: sí, yo entrego mi corazón y me arrepiento de mi pecado. Y eso hicieron ellos. Dijeron: contra el Señor hemos pecado, perdónanos. Y así fue como Samuel juzgó a los hijos de Israel en ese lugar de Mizpa. Pero además, ¿saben qué significa el agua? El agua representa las lágrimas, el dolor de haber pecado, el dolor de haber hecho algo malo contra el Señor. Yo creo que tú y yo en alguna ocasión hemos llorado delante de Dios porque nos hemos arrepentido de haberlo desagradado y le pedimos perdón con el corazón, ¿cierto? Creo que muchos lo hemos hecho. Esa agua representa esas lágrimas de dolor por haber pecado contra Dios, pero también significa limpieza. Esa agua derramada vital significa limpieza, purificación del corazón. Pero además de eso también
Las lágrimas nos liberan de nuestra pena. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando usted está atribulado, está cargado, está estresado y ya tiene ganas de llorar, y cuando usted llora descansa? Y usted dice: ay, gracias, Señor, porque necesitaba desahogarme. Eso pasa, las lágrimas nos liberan de una pena. Es como si lavaran el corazón. Es lo que nos sucede cuando nosotros estamos llorando delante de su presencia. Necesitamos arrepentirnos y llorar ante el Señor, pero ese llanto tiene que ser un llanto sincero delante de la presencia del Señor, que nazca realmente de nuestro corazón y no que sea algo pasajero, que salga de adentro de nuestro espíritu. Cuando lloramos delante del Señor, el Señor mira nuestra oración, el Señor inclina su mirada, inclina su oído y escucha el clamor de una madre, de un padre, de un hijo que necesita de la presencia de Dios. Eso es lo que debemos hacer, amén. Es lo que nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado de la oración y de la ceremonia que hace Samuel fue que el Señor atemorizó a los filisteos. ¿No se dan cuenta? Los atemorizó de tal forma que huyeron, dice la palabra, y los israelitas obtuvieron la victoria. Amén. ¿Cuántos hemos tenido victorias sobre muchas cosas? Todos nosotros, ¿verdad? Sobre cualquier situación que nos ha pasado, hemos tenido la victoria porque hemos orado, porque nos hemos arrepentido, porque le hemos pedido: Señor, ayúdanos. Y eso es lo que Dios quiere hoy con una iglesia como la nuestra, como una iglesia que ame al Señor con todo el corazón. El resultado de esa oración es que, bueno, hubo victoria, gracias a Dios. Pero miremos los versículos 10 y 11 de 1 Samuel 7. 7, 10 y 11 dice que entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Él estaba haciendo la ceremonia. Por eso, ese día el Señor hizo algo tremendo. Cuando tú y yo oramos como iglesia, el Señor va a hacer cosas tremendas. El Señor habló, dice la palabra, con una poderosa voz de trueno desde el cielo, y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas, y eso es lo que debemos pedir hoy en día, que Dios confunda las mentes perversas que quieren dañar al país, que quieren dañar la integridad de una persona en una vereda, en un campo, que quieren dañar nuestra soberanía, nuestro territorio, que quieren meterse, incursionar entre nosotros. No, clamemos al Señor que desde su voz de trueno venga algo del cielo y cause confusión en aquellos que están en la guerrilla, los disidentes que quieren y están tramando maldad para nuestro país. La oración nuestra debe ser esa, que produzca tal confusión entre ellos como lo hizo entre los filisteos, que los israelitas, ¿qué hicieron? Los derrotaron. Y si nosotros vemos la gloria de Dios, vamos a derrotar nuestros enemigos, amén, los vamos a derrotar. El versículo 11 dice que los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo en Betcar, matándolos a lo largo de ¿dónde? Del camino, amén. Los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Al comienzo, ¿qué le pasó a los israelitas? Sintieron miedo, tuvieron miedo, cierto, de ellos, pero ellos pidieron: Samuel, por favor, ora, clama por nosotros. Y ahí en el versículo 8 dice eso, dicen: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de estos filisteos. Y Samuel hizo la oración, ¿verdad? Es como cuando ustedes nos piden una oración: por favor, pastores, oren, mira, tengo esta situación, mi hijo o mi hija está enferma, o necesito pagar esto, o necesito hacer esto, oren por favor. Y cuando nos unimos en oración y clamamos al Dios del cielo, Dios obra, Dios trae la bendición, Dios trae la respuesta porque hemos orado. Pero mira que cuando dice que hizo esa ceremonia del sacrificio, ese holocausto de quemar un cordero entero, ahí lo dice en el versículo 9 que Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada, entera, dice, y rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor contestó. Ahí lo dice en tus Biblias, ahí versículo 9. La respuesta de Dios fue que tronó, dice la Biblia, aquel día con un gran estruendo sobre los filisteos, que ellos mismos tuvieron miedo y fueron vencidos delante de Israel, delante del pueblo. Este cordero, quiero decirles, simboliza el Cordero de Dios. ¿Saben quién es el Cordero de Dios? Jesucristo, que fue inmolado por nosotros, que entregó su vida. La Biblia dice, y no me cansaré de repetir este versículo: de tal manera amó Dios a este mundo pecador, malo, que envió a su Hijo único,
para salvarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios, nuestro Salvador. Ese cordero que Samuel sacrificó aquí simboliza al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó a nosotros. Mira que el profeta ora por el pueblo, y el pueblo ora por él mismo y por su sacerdote. Jesucristo hoy mismo, dice la palabra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí, por todos nosotros. Esa es la labor que está haciendo Jesús hoy al lado del Padre Celestial, intercediendo por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Jesucristo intercede en los cielos. Mira que lo más curioso es esto: los tres oramos unidos en un solo espíritu al Dios Padre. ¿Cómo no nos dará el Señor una fortaleza que necesita la iglesia? ¿Cómo no? Si nos unimos como lo hicimos o lo estamos haciendo los viernes, ¿cómo no nos dará el Señor fortaleza? Y de hecho, hemos sentido la unción, la fortaleza de Dios, ¿verdad, iglesia? Creo que la hemos sentido. Y eso es lo que Dios quiere, que nos sintamos bendecidos por Él, de esa bendición que tenemos. El Espíritu de Dios está con nosotros y Él lo ha prometido: estaré con ustedes todos los días hasta el fin y fortaleceré a mi iglesia. Y en Isaías dice: ninguna arma forjada vendrá contra la iglesia, ninguna que quiera destruirnos. Por más que el enemigo se levante y quiera destruirnos con palabras, con calumnias, con habladurías, con murmuraciones contra la iglesia, no podrá derribarnos. No podrá hacerlo, porque esa iglesia unida es una iglesia temida. Amén. Y si el diablo creyó que iba a acabar con la iglesia porque no vamos a los templos o porque no vamos al lugar donde nos reunimos, está perdido, porque es cuando más iglesias hay en casa. Amén. Creo que por ahí también les traje otro aviso ahí que dice: la iglesia no se detuvo, se multiplicó. Ahora en casa hay una iglesia fuerte y más firme que nunca. Y eso es lo que Dios quiere, una firmeza, y quiere que la iglesia sea fuerte en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero voy a hablarles también aquí de algo interesante que necesitamos nosotros. Así como el cuerpo necesita ejercitarse, a muchos les gusta el ejercicio. Si yo les pregunto cuántos de ustedes les gusta ejercitarse, muchos me levantarían la mano. A mí me gusta, y hacerlo tal día, y hacerlo tal, y hacer ejercicio. ¿Para qué hacemos ejercicio? A mí también me gusta montar un poco en bicicleta para fortalecer los músculos de mis pies, de mis manos, para hacer cardio. Eso es bueno, ¿cierto? Porque tendremos salud. Cuando alguien se ejercita es porque quiere tener una óptima salud. No quiere enfermarse rápido, sino quiere estar sano completamente. Pues yo les digo algo. Hay dos tipos de músculos espirituales que nosotros debemos fortalecer todos los días, que necesitamos desarrollar. Cuando haces ejercicio, los músculos se desarrollan, ¿cierto? Y uno toca acá y dice: uy, qué musculatura tiene, ¿cierto? Qué fibra. Pues en el área espiritual también hay dos tipos de músculos espirituales que necesitamos desarrollar, y uno de ellos es la templanza y el otro es la fortaleza. Esos son los músculos espirituales que van desarrollándose en la iglesia, en nosotros mismos. Y la templanza, mis hermanos, ¿saben con qué tiene que ver? Con el dominio propio. Cuando tú tienes templanza, tienes dominio propio, este dominio propio nos sirve para dominar, valga la redundancia, nuestros bajos instintos: el sexo, el hambre, la lengua, el pensamiento, las concupiscencias de la carne, de la naturaleza caída. Necesitamos tener templanza, huir del pecado, de la tentación, de la maldad. Ahí necesitamos fortalecer este músculo espiritual, la templanza. Pero también la fortaleza, porque la fortaleza la necesitamos para enfrentar los dolores de esta vida. Cuando alguien muere, muertes, fracasos, desgracias, etc., necesitamos fortaleza. Y esta fortaleza es el poder que Dios da a su iglesia hoy, y que nos da por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. Tú y yo, iglesia, tenemos un privilegio, y es el Espíritu Santo que está con nosotros. Y ese Espíritu Santo nos guía, nos enseña, y de Él recibimos la unción y el poder de Dios. Y no solo el poder para hacer muchas cosas, como les dije hace 8 días, mayores cosas haremos de las que hizo el Señor si de verdad no perdemos el poder de Dios. Poder para sanar, para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para vencernos aún a nosotros mismos. Necesitamos
la fortaleza. ¿De acuerdo? Cuando hay oración intercesora, cuando hay oración intercesora abundante, Dios actúa poderosamente. Amén. Dios actúa poderosamente. Por eso vamos al tercer punto. El tercer punto dice: cuando no olvida las obras poderosas del Señor. Una iglesia recibe fortaleza o se fortalece cuando no olvida las obras poderosas del Señor. Y si nos pusiéramos a pensar en cuántas obras poderosas ha hecho Dios con nosotros, serían innumerables. Pero vamos aquí a la palabra de Dios en 1 Samuel 7. Vamos a mirar el verso 12 al 14. 1 Samuel 7, 12 al 14. Cuando no olvida las obras poderosas. Esa iglesia se hace fuerte cuando no olvida que Dios hizo algo, que Dios hizo un milagro. Ahí está la bendición de Dios. Vamos a leer la palabra. Dice: luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. Mira cómo la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda. Amén. Porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria a Dios. Verso 13 dice: de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel el profeta, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Verso 14 dice: entonces fueron restituidas. Mira lo que pasa cuando son sometidas a aquellos que nos oprimen. Se nos devuelve lo que nos quitaron. Dice que entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas de Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días, dice la palabra, mire lo que viene después de una gran bendición, de orar, de ver las poderosas obras de Dios. Dice: y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Amén. ¿Qué pasa aquí? El profeta de memorial, una especie de monumento para que el pueblo se acuerde, para que el pueblo no pase por alto lo que Dios ha hecho, para que el pueblo diga: oiga, esto me recuerda que Dios estuvo con nosotros y nos liberó, nos sanó, nos quitó de todo esto. Ayer vi una noticia de un pastor que fue contagiado con el virus del COVID-19. Algunos lo conocen, el pastor Matos. Es un pastor dominicano, creo que es él. Y filmaron el momento en que él salió. Duró 20 días en la clínica. Y dice que fue una lucha tremenda, pero que nunca desfalleció. Que cada vez que él escuchaba un audio de los hermanos de la iglesia que le enviaban una palabra, eso lo fortalecía. Rey Matos se llama él, pastor Rey Matos. Es un hombre de Dios. Y lo estaba esperando su esposa al salir del hospital. Y una persona de la iglesia que estaba filmando para que todos vieran la salida de él en victoria. Y él dice: aprendí muchas cosas. Y saben, yo creo que muchos, porque he escuchado de algunos que han sido también contagiados y que ya han salido también. Y también algunos que también han muerto lastimosamente, porque Dios los quiso llevar antes para que no sufrieran más adelante. Todo está en las manos de Dios. Pero mira, este hombre era feliz, decía: escuchaba yo la palabra, eso, o sea, ese aliento, y qué obras tan maravillosas que Dios había hecho. Hasta niños le daban una palabra de aliento y decía que eso lo fortalecía tanto que él superó, porque Dios también quiso que él saliera de esto. Fue algo maravilloso. Por eso debemos recordar las obras maravillosas que Dios hace. El profeta Samuel aquí dice que levantó un memorial, un monumento, para que el pueblo nunca olvidara cuánto hizo el Señor por ellos. Samuel puso una piedra, dice, en Mizpa y en Sen, y le puso un nombre que se llamaba Ebenezer, diciendo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y esa piedra, ¿sabe qué significa? Significa piedra de ayuda. Y fue instalada por Samuel después de obtener la victoria. Fue eso. Después de que ellos tuvieron la victoria contra los filisteos, lo puso como memorial de la ayuda recibida por el Dios del cielo, de parte de Dios. Por eso Ebenezer, ese nombre hebreo, ese nombre marca 3 momentos en la vida de estos israelitas. Marca 3 momentos tremendos. Los filisteos vencen a los israelitas en Afec, que fue lo que leímos allá en 1 Samuel 4, 1 y 2. Pero también los filisteos capturan el arca, se llevan en la presencia de Dios, que fue lo que leímos también como que en 1 Samuel 5, 1 al 2. Y el otro momento
que marca la vida de ellos es que los filisteos son sometidos por los israelitas. Es cuando ellos obtienen la victoria, ahí en 1 Samuel 7:12. Amén. Y pareciera que estos textos, o por los textos, como si la piedra esa que se colocó como monumento ahí, hubiera tenido este nombre antes de que Samuel la designara así, pero no. Esto puede tener una explicación con base a que todo el relato fue escrito después de que la piedra fuera nombrada de esa forma. ¿Cómo la nombraron? Hasta aquí el Señor nos ayudó. Amén. La palabra ha venido a ser como una palabra simbólica de la expresión hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí Jehová me ayudó, dice en otra versión también. ¿Sabe qué pasó? ¿Y qué quiere decir esto? Para que nos acordemos de las obras maravillosas de Dios. Que los filisteos fueron sometidos y nunca más volvieron a entrar en el territorio de su pueblo, del pueblo de Israel. Porque la mano poderosa del Señor estuvo contra ellos todos los días del profeta Samuel. Cuando eso sucede, la misma palabra nos está diciendo, como lo que leímos ahora, fueron restituidos a Israel las ciudades que esos filisteos habían tomado desde Ecrón hasta Gat en Israel. Pero los libró de ese territorio de los filisteos. Y a raíz de eso, como consecuencia de ello, dice la palabra que hubo una paz tremenda. La paz entre Israel y esta gente que vivía allí. Cuando sometemos nuestras cosas a Dios y le pedimos, Señor, obra, dice la Biblia en Proverbios que hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Ese es nuestro Dios. ¿Les parece que tenemos un Dios grande? Un Dios maravilloso que nos ama. Tremendo lo que la palabra de Dios nos dice acá. Pero saben, hay un paralelo también de todo esto que hemos leído en el Antiguo Testamento con algo precioso en el Nuevo Testamento, y ese paralelo es con nuestro Señor Jesucristo. Porque si ustedes se dan cuenta, Él también levantó un memorial antes de irse al cielo, al ser crucificado. La palabra de Dios dice que Él levantó el memorial cuando instituyó la cena del Señor, la Santa Cena. Y quiero referirme un momentico a eso para que ustedes lo entiendan. Lucas capítulo 22, verso 17 al 20. Escríbanlo ahí, ténganlo ahí. Vamos a mirarlo un momento. Lucas capítulo 22, verso 17 al 20 dice: luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Verso 18 dice: pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, y luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Se dieron cuenta? ¿Hagan esto cómo? ¿En memoria de quién? De Jesús. ¿Sí ve que Él levantó un memorial también como lo hizo Samuel? Para que se acuerden, háganlo cuando tomen de la copa y beban de la copa y coman del pan, se van a acordar de mí todos los días de su vida. Dice el verso 20: después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo, un pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿Se dan cuenta ese paralelo entre lo que Samuel hizo, de haber sacrificado un cordero también, de haber derramado el agua? Ahí está, es muy claro. Este memorial nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros al enviar a morir a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cada vez que comemos ese pan, cuando lo hacemos nosotros el segundo domingo de cada mes, que lo hacemos aquí como Iglesia Veraca Bogotá, y tomamos la copa y bebemos de la copa y comemos del pan, estamos conmemorando algo, un pacto sagrado. Y cada vez que comemos ese pan y bebemos de la copa, ¿sabe qué está pasando? Nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Es decir, alimentamos nuestro alma y nuestro espíritu. ¿Cómo lo alimentamos y con qué? Con la vida de Él. ¿Y sabe qué afirmamos? Que nuestra esperanza está en Él. Amén. Nuestra esperanza está en Él. Así que tenemos un panorama grande del profeta Samuel, del pueblo de Israel, de lo que Dios está diciendo: iglesia, yo quiero que tú como iglesia seas fuerte y te mantengas unida en oración, en ayuno, en clamor, y vamos a recuperar muchas de las cosas que hemos perdido.
Tal vez para unos reputación, para otros bienes materiales, para otras cosas. Pero cuando nos sometemos a Dios, Dios va a restituir y nos va a dar lo que el diablo también nos robó alguna vez. Yo creo firmemente en eso, iglesia. Así que les invito a que tengamos en esta hora un tiempo de oración y le digamos: Señor, muchas gracias por tu palabra. Y yo quiero en la conclusión hacerles un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Porque a veces se nos olvida, mira todo lo que hemos leído, lo que hemos visto, y se nos puede pasar. Pero la conclusión es la siguiente: quizás hoy la iglesia está viviendo una época de decadencia, en que no tiene la suficiente fuerza, el suficiente poder para convencer al mundo, para evangelizar al mundo con el poder de Dios. Quizá está cayendo en eso y no puede convencer al mundo con el mensaje de las buenas noticias de salvación, con la evangelización por la que hemos pedido también. Haznos hombres comprometidos con la gran comisión. Necesitamos hacerlos. Muchos de los análisis que podríamos hacer hoy sobre las causas de debilitamiento de la iglesia, quizás son muchas, porque examinamos la labor del sacerdote Samuel que hizo acá con el pueblo de Israel ahí en el capítulo 7, y podemos concluir que la iglesia se hace fuerte con este resumen que les voy a dar. Número 1, cuando escucha y obedece ¿qué? El llamado de Dios, ¿cierto? Que involucra algo importante. 4 órdenes de Dios. La primera orden es: conviértanse a Dios. La segunda: dejen la idolatría. La tercera: arrepiéntanse. Y la cuarta: comprométanse con Dios. Eso es el llamado que Dios nos está haciendo hoy como iglesia, y necesitamos ponerlo en práctica, mis hermanos. Pero también, número 2, cuando se hace oración intercesora abundante, la oración del pastor, más la oración del pueblo, más la oración de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios, traen por resultados determinantes el poder y la bendición y la victoria. El resultado, el derramamiento del poder de Dios sobre su iglesia, sobre nosotros. Amén. Qué interesante es ver eso. Y número 3, para resumirles, cuando no olvida las grandes obras que Dios hace. El profeta, ¿qué hizo? Levantó un memorial, la piedra de Benecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pero nuestro Señor Jesucristo también lo hizo. Jesucristo levantó un memorial cuando instituyó la Santa Cena, ¿cierto? Aquel que nos recuerda la eterna obra que Dios hizo por nosotros a través de Jesús en la cruz. Así que aquí está completamente lo que hemos visto esta mañana. Y yo les invito a que ahí donde están se coloquen sobre sus pies y oren al Señor. Cierren sus ojos y vamos a hacer una oración esta mañana diciéndole: Señor, gracias por tu palabra. Hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia que involucre en su corazón, en su alma, el arrepentimiento genuino, una conversión real, un dejar la idolatría, los ídolos que tal vez tengamos. Dile: Señor, perdóname, me arrepiento, pero hoy me quiero comprometer contigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí estoy como iglesia, aquí estoy como hijo o hija tuya, delante de ti, Señor, para pedirte que me ayudes, porque quiero escuchar tu voz y obedecer a tu llamado. Dile conmigo: Señor Jesús, yo quiero obedecer al llamado que tú me estás haciendo, y me quiero convertir de corazón y arrepentirme en el nombre de Jesús. Dejar toda esa idolatría, todos esos ídolos que a veces interrumpen en tu plan en mí. Y quiero tener un compromiso real contigo, Señor. Por favor, te lo pido en esta mañana. Quiero, Señor Jesús, ser un intercesor por mi familia, por mi iglesia, por mis pastores, por mis líderes, por las familias. Queremos ser esos intercesores abundantes, porque la oración unida puede mucho. La oración de poder va a traer victoria a la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Pero también no quiero olvidar lo que tú has hecho por mí, Señor. Gracias, porque se va a levantar como memoria lo que tú has hecho, Señor. Los grandes milagros, las grandes cosas que tú has hecho por el pueblo. Y vamos a recordar siempre que Jesús está ahí con nosotros. Padre, muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Continúe bendiciéndolos con esta palabra. Recuérdenla, vuelvan a tomar esas notas y léanlas, y va a ser algo espectacular, porque Dios quiere una iglesia fuerte. Diga conmigo: Dios quiere
una iglesia fuerte. Y acuérdense de desarrollar sus músculos espirituales, la templanza y la fortaleza que necesitamos. Dios los bendiga, iglesia, y adelante. Vamos a continuar, vamos a cantarle al Señor ahora con un corazón dispuesto y con toda su mente y su corazón. Dígale: Señor, te adoraré, te bendeciré, te exaltaré. Aleluya, gloria sea al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, un fuerte abrazo. Amén, aleluya. Le damos gracias a Dios porque nos ha hablado en esta mañana. Amén. Ya estamos en la tarde. Le damos todo el honor y la gloria a nuestro Dios. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Vamos a proclamar qué precioso es el amor de nuestro Dios. Amén. Estábamos aprendiendo allí con los niños sobre cómo Dios nos ha amado y qué importante es el ser humano para Dios. Y es nuestra obligación retribuir y es nuestra obligación corresponder a ese amor. Por eso vamos a cantar en esta hora contentos, felices. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Allí donde estás, levántate de tu puesto, estírate, canta con gozo. Aleluya. Así es. Gracias, Señor. Infinito como el cielo es tu amor. Amén. Oh, qué precioso es tu amor. Extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Vamos, iglesia. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Eres tan lindo, mi Rey. Qué lindo, qué precioso es tu amor. Cuánto nos amas, Señor. Cuánto nos quieres, mi Rey. Aleluya. Qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras de tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Vivo es tu amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Qué bueno, Señor. En las cicatrices de Cristo veo tu
hables tu amor. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dile, Señor, ha llegado el tiempo y esta es la hora, mi Señor, donde tú estás con nosotros. Aleluya. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta, amén, para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Este es el tiempo, iglesia. Esta es la hora. Estamos preparándonos para partir con nuestro Dios ante su presencia. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús. Qué bueno eres. Y la iglesia se levanta para adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos en esta hora porque confiamos en ti. Tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro gozo, nuestra alegría. Gracias, Señor. Te alabamos, mi Rey. Jesús, tú eres nuestro Salvador. Y podemos aceptar tu señorío hoy. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén. Jesús, tú eres nuestro Salvador. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Señor, te honramos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Ha llegado el tiempo, esta es la hora, Señor, de bendecir y glorificar tu precioso nombre, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor, por este tiempo tan lindo en tu presencia, donde pudimos como congregación reunirnos, adorarte, exaltarte, glorificarte. Gracias, Papito Dios. Estamos tan felices porque sentimos tu abrazo, sentimos tu amor, sentimos tu presencia en medio nuestro, Señor. No estamos solos, tú estás con nosotros y estás y seguirás todo el tiempo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Qué lindo, iglesia. De verdad nos alegramos mucho de haberlos podido volver a ver a ustedes y a nuestros hermanos, aunque ustedes son los que nos ven a nosotros, pero sabemos que estuvieron ahí. Les amamos con todo el corazón y estamos orando por ustedes y seguimos Aleluya. orando por ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo. Si el Señor lo permite, el miércoles nos encontraremos a las 7 de la noche y el viernes en nuestra cita de oración, que les cuento, el viernes esa cita estuvo espectacular. Amén. Cada vez se va poniendo más linda porque más personas se van uniendo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos el próximo miércoles. Pastor. Amén, gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga. Antes de irnos, vamos a orar por nuestra nación, pero también quiero dar gracias a los hermanos que han estado conectados, las familias que han estado ahí. Hermana Anailda Roncancio, Andrea Rey, Luz Marina Gómez, Erika Ramírez estuvo también, Marlene Rey, Jairo Díaz, Dios te bendiga, Jairito. Pastor Alexis, un abrazo. Hermana Teresa, Cielo Castro, Esperanza Gómez dice bendiciones, iglesia y pastores. También para ti, Esperancita. Julián Andrés también estuvo aquí. Veraca Medellín también estuvo ahí. Pastores dice vamos con toda, les amamos. Aleluya. Saludos a Veraca Bogotá, dicen desde Medellín. También enviamos un saludo para Medellín. Bendecimos el nombre de Jesús y muchas gracias por estar ahí conectados. Quizás algunos que no aparecen aquí, pero que también estuvieron conectados, los bendigo.
y gracias por ese respaldo. Sus vidas, sus familias sean bendecidas. Gracias también por los que han estado ahí conectaditos. Gracias también Humberto, también creo que estuvo conectado. Julianita, Joanita, bendiciones a ustedes en el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Cristo. Vamos a orar por nuestro país. Padre, levanta tus manos, dile: Señor, una vez más Colombia está en tus manos. Bendecimos a Colombia. Y Señor, gracias porque nuestra nación va a conocer a Jesús como Salvador. Queremos que desates sobre Colombia la salvación que necesita. Que Colombia sea libre de pecado, de maldad, de corrupción, de muerte, de asesinatos, de todo lo que está sucediendo y estamos viendo hoy en día. Pero hoy creemos que la palabra de Dios va a tocar nuestra nación, va a liberar nuestra nación en el nombre de Jesús, y seremos un país conocido porque somos creyentes, amantes del Señor Jesús, y vamos a predicar tu palabra y vamos a orar creyendo que muchos del gobierno se convertirán, que el presidente será tocado, su esposa, sus hijos, que la vicepresidente, que los alcaldes, gracias, la alcaldesa va a ser tocada por el Espíritu de Dios. Vas a orar tu perfecta voluntad en todas las cosas, Señor. Oramos que nuestro país sea libre y sea sanado y sea protegido por ti, Señor, y que la salvación venga sobre cada barrio, sobre cada ciudad capital, sobre cada vereda, sobre cada municipio. Allí llegue tu palabra para liberar y sanar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Un fuerte abrazo y pronto nos veremos. Bendiciones a todos. Aleluya.